Ya, pero Edward va a ser el host. Yeah, Porque es el que habla. I know. Bueno, Jorge, take it away. Bien, buenos días, hermanos. Mientras Josh se prepara, quiero que vayamos abriendo nuestras Biblias a 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1. Y puede ser que esta sea una introducción así como en falso, porque hermano Josué creo que va a dar más inicio a la serie que vamos a tener en Pedro, en 1 Pedro. Así es que 1 Pedro, capítulo 1, versículos 1 y versículo 2 en esta mañana. Dice así, 1 Pedro capítulo 1, versículo 1 y 2. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para poder obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. ¿Por qué no oramos? Gracias, Señor, por tu palabra. Damos gracias por esta mañana y rogamos, Señor, que tú des gracia al que va a exponer tu palabra, Señor, y des gracias a los que lo van a escuchar. Tu palabra nunca regresa vacía. Pedimos que ella haga su obra en nosotros en esta mañana. Bien. Una de las sensaciones tal vez más difíciles que como seres humanos y más dolorosas que como seres humanos podemos atravesar es tal vez el desprecio. No es fácil vivir rodeado de personas que lo miran mal, tal vez a uno, donde el sentimiento de que uno pertenece o no está presente. En El Salvador se dice que la persona se siente como pollo recién comprado, así como que apartado porque uno no se siente que pertenece a ese lugar. Y la cosa se pone un poco más difícil cuando la simple mal mirada se convierte en más que en un desprecio. Empieza a murmurar y los murmuros se convierten en insultos. Y tal vez los insultos luego se convierten en calumnias. Y las calumnias luego se convierten también tal vez en ataques. Como seres humanos, hay muchas formas de las formas que nosotros tratamos de corregir o tratamos de no ser parte de eso. Algunos nos alejamos, otros cambiamos a ser otras personas totalmente, en el sentido de que tomamos decisiones y hacemos concesiones que antes tal vez eran impensables que de nosotros hacer. Y todo lo hacemos para no ser visto de esta o de otra forma, o tratado de esta u otra forma, para evitar la pena, para evitar el dolor, para evitar la tribulación, para evitar los padecimientos que en la gran mayoría de los casos tal vez son injustos. Pero ¿qué si te digo que la vida del cristiano es esta? ¿Qué si te digo que el cristiano es un extranjero viviendo en un país que no es el suyo? Y espero no estar revelando algo nuevo si te digo que el cristiano va a ser visto con desprecio. Van a murmurar en contra de ti. Te van a insultar. Te van a llamar raro o rara, que estás fuera de moda. Y hoy, en nuestra situación hoy día, hasta te hacen sentir de que eres lo más malo que le puede pasar a la sociedad y al mundo. Esa va a ser la vida del cristiano. Y tal vez en el mejor de los casos van a tratar de persuadirte a que cambies, a que cedas un poco aquí, un poco allá. Y si te niegas, tratan de atemorizarte, harán injusticias en contra de ti. Y en muchos lugares
que por la gracia de Dios aún no es aquí en América esto, pagas hasta con tu vida. Los hermanos en países comunistas y musulmanes dan testimonio de eso. ¿Y qué se te digo? Que ese sentimiento de no pertenecer a este lugar, a esta sociedad, es el mejor sentimiento que puedes tener. Porque el cristiano no pertenece aquí. Nuestro hogar no es aquí. Estamos solamente de paso. Somos peregrinos. Y ese es el mensaje de 1 Pedro. El cristiano viviendo bajo la prueba y tribulación por ser identificados con Cristo. Habiendo dicho esto en forma de introducción, quiero que veamos un poco el texto. El texto desde el principio se nos dice claramente que fue escrita por el apóstol Pedro, como las primeras palabras de la carta dejan saber. Y los destinatarios de 1 Pedro son descritos por el escritor como expatriados de la dispersión. La palabra expatriados puede ser traducida como extranjeros, personas que viven en un lugar o país que no es su patria natal o radican en un lugar al cual no pertenecen. Bueno, estos extranjeros están dispersos, dice el texto, por el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Y estas son regiones en Asia Menor, lo que ahora nosotros conocemos como Turquía. Mucha discusión hay de si los destinatarios eran judíos convertidos a Cristo, si eran gentiles o si era una mezcla de ambos. Mi inclinación es que eran mayormente eran gentiles y que la descripción que el apóstol Pedro les da de extranjeros es más en el sentido espiritual y no necesariamente a nacionalidad. O sea, no está haciendo una distinción entre judíos y gentiles, por decirlo de esa manera. Eran extranjeros en esta tierra y ciudadanos del cielo. ¿Por qué escribe esta carta? ¿Cuál es la ocasión de esta carta? La razón por la cual el apóstol escribe esta carta, como ya hemos mencionado antes, es para dar aliento, instrucción a cristianos que atravesaban por tribulación, sufrimientos y aún dudas. Eran cristianos que estaban padeciendo los vituperios que vienen con ser identificados con Cristo. Padecimientos de un hijo de Dios viviendo en medio de una sociedad que te desprecia, ridiculiza y que condena a aquellos que deciden vivir no de acuerdo a los modelos de una sociedad que odia la verdad del evangelio, sino que viven en contra de la corriente de maldad, pecado, desobediencia contra Dios y su palabra. A esto les escribe Pablo. Esa es la ocasión. El sufrimiento, la tribulación y la lucha que estos cristianos enfrentaban era debido a los constantes ataques de los de afuera y las siempre presentes tentaciones que atrae a la carne. Y parece ser que algunos de ellos, al ver la carta de estos cristianos, estaban en peligros de cansarse, de perder la fuerza, de bajar las defensas y ceder a las tentaciones que a cada momento acechaban contra ellos. Pruebas y tentaciones que ofrecen una recompensa inmediata, pero no es duradera. Por lo tanto, la promesa que hacen ellas era una promesa falsa, al contraste de la promesa que da Cristo y el Evangelio. Y estas eran las pruebas, estos eran los ataques que estos hermanos estaban sufriendo.
Y el apóstol Pedro, en el versículo 14 y 15 del capítulo 1, un poco más adelante, él dice, él les llama a que sean obedientes y que no cedan a lo que antes les atraía cuando eran ignorantes a la verdad del evangelio. Mira lo que dice el versículo 14 y 15 del capítulo 1 de 1 Pedro. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Viva, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. En el capítulo 2, versículo 11 y 12, les ruega de nuevo y les recuerda que vivan como extranjeros y peregrinos en esa sociedad donde ellos se encontraban, que no se diesen a los deseos que batallan contra el alma de ellos. Mire lo que dice versículo 11 y versículo 12 del capítulo 2. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. El apóstol Pedro en estos dos primeros versículos, en la salutación de esta carta, no solo describe a los destinatarios como lo que son extranjeros que están dispersos, pero los describe como aquellos que han sido recipientes del favor de Dios, elegidos por Dios Padre para santidad y obediencia al Hijo. El ancla que pone el apóstol Pedro, o el ancla que da el apóstol Pedro a los destinatarios de esta carta, que están en medio de diversas pruebas, es verdad bíblica. Es la obra de Dios por ellos. El apóstol Pedro alienta desde el principio de la epístola a los primeros lectores con verdades bíblicas, con el propósito de darles aliento, fuerza, propósito y esperanza. La relevancia de estas palabras, como toda la escritura, para nosotros hoy en día es sorprendente. Nosotros vivimos en medio de esa sociedad. Nosotros vivimos en medio de una sociedad que odia a Cristo. Nosotros vivimos en una sociedad que aborrece lo bueno y ama lo malo, que ve al cristiano como una amenaza, como personas extrañas, como los destinatarios perfectos para todos sus ataques. Bueno, debemos de alentarnos, porque así como nosotros vivimos en una sociedad semejante a los de los primeros lectores de la carta de 1 Pedro, la prescripción dada a ellos por el apóstol Pedro es de igual beneficio a nosotros. Yo quiero que veamos dos puntos esta mañana. El primero es que somos conocidos y elegidos por Dios. Y el segundo, que somos llamados para santidad y obediencia al Hijo. El primer punto, conocidos y elegidos por Dios. Esparcidos, sufrimientos, despreciados, persecuciones, viviendo en medio de una sociedad que les afronta por ser identificados con Cristo. ¿Qué le dices a un grupo que se encuentra en medio de esta situación? El apóstol Pedro les dice, yo sé que eso los desprecian, los maltratan, se sienten como aislados, pero él les dice, pero Dios a ustedes los conoce. Dios a ustedes los conoce, aunque ellos los ignoren, aunque ellos los maltraten, ustedes son conocidos de Dios. De hecho, ustedes son los elegidos de Dios. El apóstol Pedro les pone frente a ellos
la gloriosa verdad para que encuentren en ella refugio, que son conocidos y escogidos de Dios, elegidos según la presencia de Dios Padre. ¿A qué se refiere Pedro cuando dice que son elegidos según la presencia de Dios Padre? Dios, desde la eternidad, puso su amor especial en algunos. Dios, en su plan eterno, puso su afecto sobre algunos individuos, a los cuales predestinó para ser conformados a la imagen de su Hijo, y a los cuales Dios llama en el curso de la historia. Romanos capítulo 8, versículos 29 y 30, dice lo siguiente: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. El plan de redención de Dios no solo se limita a la elección de los recipientes de su favor y gracia, sino que es una obra completa que incluye el medio y provisión por la cual la redención para los elegidos es adquirida. No solo Él elige a quienes, sino cómo. En 1 Pedro, un poco más adelante, capítulo 1, versículos 18 al 20, dice lo siguiente: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Dios, en su infinito amor, elige al Hijo desde antes de que fuese todo creado, como el cordero sin mancha que con su sangre pagaría el rescate de los elegidos. Dios pone a Cristo en el madero para el rescate de su pueblo. Que los otros te desprecien, que no te importe. Dios te conoce y te eligió. Y el precio fue alto. Fue su Hijo en el madero. Eso debería ser para nosotros suficiente para batallar contra la tentación, para batallar y aguantar cualquier cosa que viene en contra nuestra. Somos conocidos y elegidos de Dios. Hechos capítulo 2, versículos 22 y 23, el mismo Pedro, hablando en aquel tiempo, dice lo siguiente, en Hechos capítulo 2, 22 y 23. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Déjeme decirlo otra vez, el gran plan de redención de Dios, en este gran plan de Dios, Él elige a los recipientes de su amor y gracia, y elige al Hijo como el Cordero que pagará el precio de la redención de los elegidos. Y lo hace de una manera absoluta y soberana. No hay ni una pizca de influencia externa en lo que Él hace según su santa y perfecta
voluntad. No hay nada que estos hicieron, no hay nada que tú puedes hacer o yo pueda hacer para que Dios nos amase. Él lo hizo porque Él quiere. ¡Qué amor! ¡Qué Salvador más grande! ¡Qué consuelo para los recipientes de esta carta! Azotados por los sufrimientos, sí. Dolor, sí. Bajo persecución también. Pero en medio del sufrimiento, del dolor y de la persecución, no se olviden, le dice Pedro, que ustedes son conocidos por Dios, son amados de Dios, son elegidos de Dios, por eso los maltratan. Dios ha escogido a un pueblo desde antes de la fundación del mundo. Dios desde la eternidad nos conoció por nombre y nos amó con amor especial. Y quiso fue que fuésemos parte de ese pueblo especial, que es la iglesia de Cristo. No hay eventos desconectados, por lo tanto, en tu vida ni en la mía. No hay eventos desconectados en la vida de los elegidos de Dios. Lo que nos sucede, las tribulaciones, el dolor, aún las tentaciones, no sucede al azar. Dios está haciendo una obra en nosotros. Sí, las tribulaciones, sí, los desprecios, sí, los problemas, sí, las enfermedades, sí, la persecución, absolutamente todo está bajo el plan de Dios. El que nos conoció desde el principio y nos eligió es que el mismo que ordena estas cosas también en nuestra vida. Y lo hace con un propósito, para que crezcamos más y más a la imagen de su Hijo Cristo. Y lo hace, sobre todo, para su gloria. Por lo tanto, de la forma que nosotros respondemos a ella, es importante. Es importante. Entonces, Dios escoge, nos conoce, nos elige con un propósito. Y en el versículo 2 hay otra palabra, dice que nos lo hace para santidad y obediencia al Hijo. Versículo 2. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Como vimos en el primer punto, la obra redentora de Dios es una obra completa. Es una obra que lleva a individuos de ser elegidos antes de la fundación del mundo para ser completamente glorificados cuando estemos en gloria. Otra cosa que queda claro es que es una obra del Trino Dios. Nosotros vemos en ese versículo que el que elige es Dios, el que santifica, Dios elige. El Espíritu Santo está ahí dando por la santificación del Espíritu Santo, y el que hace la redención posible es el Hijo, a quien nosotros debemos de obedecer. Es una obra del Trino Dios. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo hacen esta obra en los escogidos. Aquellos que fueron escogidos, que son rescatados, en quienes el Espíritu Santo está haciendo su obra, dan frutos visibles. De estos que habla de este versículo, que son la obediencia y la santidad. Aquellos que el Padre rescata, aquellos por el cual el Hijo pagó, el Espíritu Santo santifica. Y la santificación no es algo escondido. La obra no es algo, la obra que el Espíritu Santo, este crecimiento de gloria en gloria, este crecimiento más a la imagen de Cristo, no es algo que está escondido. Hay fruto visible. Y yo quiero destacar dos, que es la santidad y la obediencia en estos versículos. El teólogo R.C. Sproul
lo dice de la siguiente manera. Dice él, cuando hablamos de la obra de redención, estamos hablando de una actividad trinitaria. Tenemos la obra del Padre en la elección y su plan soberano para salvar a su pueblo. Redención es consumada por Cristo y aplicada a la vida de las personas por el Espíritu Santo. Él sigue diciendo, cuando el Espíritu Santo nos trae a fe en Cristo, Él no para con la obra inicial de regeneración o vida nueva. Él es también el arquitecto principal en nuestra santificación, en el traernos a la conformidad de Cristo. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, obrando para la salvación y santificación de su pueblo. Ahora, ¿qué es la santidad? El ser humano en su estado natural es todo menos santo. Esa es la verdad. Pero la obra redentora de los que somos llamados y redimidos, somos también hechos santos por la obra del Espíritu Santo que mora en nosotros. El cristiano es llamado a ser santo. El cristiano es llamado a reflejar el carácter santo de Dios. El hombre es totalmente pasivo en la elección y en la salvación y aún en la santificación. Aún la santificación es obra de Dios. Pero en este proceso de ser hechos más y más a la imagen de Cristo, el Espíritu Santo hace una obra que cambia y transforma nuestras pasiones, nuestros deseos y nuestra voluntad es transformada. Por lo tanto, nosotros cada vez más y más aborrecemos lo que Dios aborrece y amamos lo que Dios ama. Y este es un crecimiento constante en el cristiano. Lo que usted era antes ya no es ahora. Y las cosas que todavía las tiene, más adelante ya no van a ser. Él nos está perfeccionando. Es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Y son frutos que tienen que ser evidentes a todos. Por lo tanto, debe preocuparnos si nosotros decimos ser de Cristo y vivimos como vivíamos antes. Hay que preocuparse. En 1 Pedro capítulo 1, versículos 15 y 16, Pedro sigue diciendo, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santo, porque yo soy santo. La santidad es conducirnos en esta vida de una manera que refleje el carácter de Dios, de acuerdo a su palabra. Es un despojarnos día a día de todo lo que no es justo, de despojarnos de todo lo que es vano, es despojarnos de las obras de la carne y crecer en el Espíritu Santo, como lo leemos en Gálatas. Miren lo que dice para finalizar en cuanto a la santidad. Miren lo que dice 1 Juan, capítulo 3, versículos 1 al 3. 1 Juan, capítulo 3, versículos del 1 al 3. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es. Versículo 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, como Él es puro. El que tiene la esperanza
del evangelio, el que tiene a Cristo, es santo, se purifica. El que tiene esta esperanza, ese es el estilo de vida. No somos igual como antes. Hay un cambio que el Espíritu Santo está haciendo y obrando en nosotros. La otra cosa que él menciona es la obediencia. Y nuevamente, eso es un fruto visible de la obra que el Espíritu hace en nosotros. Y no hay mucho que descubrir en cuanto a la obediencia a Cristo, porque es simplemente obediencia a su palabra. O sea, nosotros no le podemos dar vueltas y vueltas a qué es obediencia. No, es simple. Obediencia es qué es lo que dice la palabra de Dios en cuanto a esto, pues eso hago. Así de simple. No tenemos que montar mucha filosofía en cuanto a esto. Nuestro problema con la obediencia no es la falta de entendimiento de qué es lo que significa obediencia o qué requiere de nosotros. Nuestro problema con la obediencia es voluntad para hacerlo. Ser obedientes a la palabra de Dios, en consecuencia, ser obedientes a Cristo. Es eso. No es que no lo entendamos. No es que se pone como complicada la cosa. Bueno, a veces hay cosas ahí como en gris. No, no, no. La palabra de Cristo, la palabra de Dios es clara en cuanto a la obediencia. La palabra dice hacer esto, eso hacemos. No lo hacemos, estamos en desobediencia. El cristiano, aquel en el cual el Espíritu Santo está haciendo la obra interna en nosotros, cada día más y más obedecemos. Ese es nuestro deleite. Ese viene siendo nuestro deleite cada día más, obedecer a Cristo. Primera Pedro capítulo 1, nuevamente, versículo 14, dice lo siguiente: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Cuando vivían en ignorancia de la verdad del evangelio, obedecían a los deseos de su carne. Sus vidas eran moldeadas por estos deseos. Y Pedro les dice, no más. Ahora ustedes conocen la verdad. Y ustedes no más obedecen a las pasiones desordenadas. Ustedes obedecen a Cristo, a su palabra. Entonces, los que son elegidos por Dios, son amados por Dios, conocidos por Él, con un propósito. Son transformados de gloria en gloria, son transformados, muestran santidad y obediencia a Cristo. Para concluir, déjeme dar un par de aplicaciones. Primero, sepamos sufrir. A veces en medio del problema, en medio de la tribulación, pensamos que está bien desobedecer. Pensamos que está bien en renegar. Pensamos que se entiende que se comporte de esta u otra forma. No, no está bien. No está bien. Debemos de aprender a sufrir. Suframos bien. Mire que estoy diciendo que no estoy diciendo que no vamos a sufrir, vamos a sufrir. Este lugar, nosotros no somos de aquí. Nos van a tratar mal. Todo aquel que se pare por lo que es correcto, por la verdad del evangelio, va a ser maltratado. Entonces suframos bien, porque va a venir, viene, es constante. Y tal vez les suene raro, pero es lo que Pedro les deja a los primeros lectores. No les promete que el sufrimiento va a pasar en este lado de la eternidad, sino que en medio del sufrimiento, por ser identificados con Cristo, que recuerde que son amados por Dios, redimidos con sangre preciosa y guardados, o sea, santificados por el Espíritu Santo. Cuidemos nuestros corazones de permitir que los sufrimientos y la persecución nos lleven a vivir o a tomar decisiones que están fuera del carácter de Dios. Cuidado con ceder a las presiones y a obedecer a los deseos de la carne antes que a Cristo.
Mantengámonos fuertes, mirando a Cristo en su palabra y en oración. 2. Miremos a Cristo, que es nuestro perfecto ejemplo a seguir. Él fue elegido para consumar la obra de redención. Él fue maltratado y perseguido hasta la muerte, pero él fue perfectamente santo y obedeció perfectamente. Déjeme leer unos versículos a lo largo de los primeros dos capítulos de Pedro, en referencia a Cristo como el ejemplo a seguir. Primera Pedro capítulo 1, versículos 18 y 20 dice lo siguiente: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Primera Pedro capítulo 2, versículo 4. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Él fue desechado por los hombres. ¿Y qué nos hace a nosotros diferentes? Nada. Si él fue desechado, si a él lo odiaron, también a nosotros. Pero Dios nos conoce, Dios nos ama. Tranquilos. Primera Pedro capítulo 2, versículos 21 a 24. Pues para estos fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. El perfecto ejemplo a seguir es Cristo, en santidad y en obediencia. Nadie fue más maltratado injustamente que Cristo. Nadie. Y él obedeció, y él llevó nuestro pecado en silencio. Él no tomó otra salida. Él no dijo, la cosa está fuerte, está dura, yo mejor me voy para acá. Cuidado con nosotros, tomar y hacer decisiones o vivir de una manera que va en contra de la palabra de Dios, que no refleja el Espíritu Santo, que no refleja el fruto del Espíritu Santo en obediencia y santidad, para tratar de no sufrir, para que la vida sea un poco mejor aquí en la tierra. No. Los sufrimientos y los padecimientos por ser identificados con Cristo en este lado de la eternidad van a estar ahí. Nuestra esperanza está al otro lado, allá. Por lo tanto, suframos bien y tengamos esperanza y gozo. ¿Por qué? Porque el Señor te conoce. Dios te conoce y te escogió desde antes de la fundación del mundo. Y aquel que no tenía pecado pagó por el tuyo y por el mío en un madero. Y el Espíritu Santo mora en nosotros, ahora vive en nosotros y nos transforma de gloria en gloria. Ese debe ser nuestro aliento. No aquí, la esperanza que está allá. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra. Damos gracias que como hijos tuyos, como escogidos tuyos, amados tuyos, Señor, tú entregaste al Cordero sin mancha, sin pecado, por nosotros. Clavaste al Hijo, al perfecto y santo Hijo, en el madero, por tu pueblo. Y nos das el Espíritu Santo
para que día tras día, año tras año, nos transforme a la imagen de tu Hijo. Te rogamos, Señor, que mantengamos nuestra vista puesta en ti. Te rogamos, Señor, que nosotros nos aferremos a tus promesas, a tu palabra, a Cristo, y no cedamos a la tentación, a la tribulación, al problema, a la enfermedad, de hacer decisiones que van en contra de tu palabra. Ayúdanos, Señor. Te rogamos en el nombre de Cristo. Amén.